Muy buenas a todos, sean bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Street Schools, y en esta oportunidad vamos a hablar sobre algunos cambios que tuvo la versión definitiva de GTA San Andreas. Algunos para bien, y otros tal vez no, pero me parece que son muy interesantes, y creo que vale la pena hablar de ellos igualmente, así que empecemos de una vez. Mucho se ha hablado de todo lo malo que tiene esta remasterización, y aunque es verdad, creo que aún hay unos cuantos detalles positivos a rescatar. El primero viene siendo la gran cantidad de vegetación que se añadió al fondo del mar, e incluso agregaron rocas, lo que le da un plus al ambiente. Algo que me faltó por destacar en videos pasados, fue que en el desierto también se añadió una cantidad considerable de vegetación, pero el detalle que probablemente llamó más mi atención, es que añadieron rocas nuevas al mapeado. Esto se hace evidente en los alrededores del Área 69. Lo que me sorprendió fue que realmente cuentan con colisiones, pese a que hay numerosos lugares que tienen bugs en este apartado. Eso sí, algunas colisiones de las rocas también son extrañas, pero la mayoría parecen estar correctas. Anteriormente les pude hablar un poco sobre la gran mejora que tuvo el fuego, donde mencioné que ahora puede quemar a los peatones que pasan por encima de este, a diferencia del juego clásico, pero una característica nueva muy interesante que faltó por destacar, es que ahora también puede quemar arbustos, y cierto tipo de vegetación, lo cual es un detalle realista bastante bueno. Originalmente, solo se podía quemar la hierba en la granja de Truth, durante una misión, por lo que poder hacerlo ahora libremente me parece genial. Como curiosidad, en la granja que queda ubicada a las afueras del pueblito Blueberry, ahora hay unos cultivos que se pueden quemar. Algunas partes del mapeado fueron corregidas. Por ejemplo, a las afueras del pueblito, Las Payasadas, hay una zona donde podemos encontrar varias casas rodantes, y una de ellas solo aparecía con un modelo en baja calidad, y no tenía colisiones, por lo que se podía atravesar. Esta fue removida de la versión definitiva, por lo que podríamos considerarlo como una corrección entre comillas, aunque claro, también podían colocar el modelo correcto y añadir colisiones. Cerca a la mansión de Mad Dog, hay una casa que tiene un garaje curioso, pues en la parte de atrás, la puerta está mal colocada en la versión clásica, y este detalle lo tuvieron en cuenta en la versión definitiva. Tenía entendido que este error ocurría porque este modelo de garaje se utilizaba también en otro lugar donde tenía más sentido, que es en el callejón donde transcurre la misión, Los Desperados, pues allí la puerta queda a la altura correcta, por lo que pensé que quizás había cambiado en la versión definitiva, y no fue así. Un cambio que quizás ha pasado inadvertido, tiene que ver con la señal que queda cerca a las vías del tren, a las afueras de Las Venturas, pues esta en el juego clásico resultaba bastante curiosa, ya que por un lado era de forma circular, y por el otro era totalmente cuadrada. En la versión definitiva corrigieron este error, y ahora solo es circular. Lo siguiente es más que nada una curiosidad. En el juego hay cierto tipo de árboles que podemos tumbar, pero el detalle interesante está, en que en la remasterización, a veces es posible ver que las hojas se separan del tronco, sin mencionar que al derribarlos en ocasiones terminan atravesando el suelo. Lo más extraño de todo, es que en otros lugares hay árboles que al estrellarlos, en vez de tumbarse con todo y tronco, solo aparecen algunas hojas cayendo. Otro aspecto que tuvo una mejora, son los autos chatarra abandonados que podemos encontrar en Los Santos. Originalmente usaban modelos de muy baja calidad, de autos que ni siquiera aparecían como tal en San Andreas, como el Idaho, que es un auto visto en GTA 3 y Vice City. En su lugar pusieron el modelo de un Voodoo, lo que a mi parecer tiene sentido ya que este tipo de auto sí aparece en el juego, y más en Los Santos, ya que suele ser utilizado por los families. En otros lados también podemos encontrar un Savannah destrozado, otro auto bastante usado por la banda. De cierta forma me recuerda a lo que hace el mod Beta Leftovers Fix, el cual ya mostré en el canal. Otra característica nueva que me agrada de la remasterización, es que ahora los coches prenden luces al interior, cuando abrimos las puertas. Hubiese estado interesante que esto se pudiera controlar para activarlo o desactivarlo de forma manual, pero igual creo que se ve bien en la noche.
El cielo nocturno cambió de forma considerable, y pese a que me parece excesiva la cantidad de estrellas que se pueden visualizar, lo cierto es que al principio, pensé que habían removido el easter egg de la constelación Rockstar, la cual era una referencia presente en GTA 3, Vice City y San Andreas, pero mirando detenidamente pude notar que aún está presente en la remasterización, solo que de forma más discreta, e incluso creo que ahora aparece más de una. Un detalle mínimo pero que quizás algunos no hayan notado todavía, es que al Voodoo le cambiaron el tipo de luces frontales, pues en la remasterización pasaron de ser blancas a amarillas. Sé que en la versión definitiva prácticamente todos los autos iluminan con una tonalidad amarillenta, pero con el Voodoo es interesante porque incluso en el día los faros son de este color, mientras que en otros vehículos los faros se mantienen de color blanco. Lo siguiente seguramente no lo llegarían a ver sin utilizar mods, pero es algo que me parece bastante curioso por mencionar. ¿Recuerdan el vehículo sin utilizar, conocido como RC-Cam, que en realidad es una maceta? Bueno, en la remasterización también está presente, se le puede hacer aparecer con un car spawner, y lo interesante está en que ahora cuenta con ruedas visibles, probablemente por el cambio de motor gráfico, ya que originalmente también tenía las ruedas, pero no se podían ver, aunque sí se podían pinchar. Pero algo más interesante aún, es que ya sabemos cuál era realmente su propósito, y es que iba a tener participación en una misión de preparación para el robo al casino Calígula, en la que debíamos espiar a un guardia de seguridad, y tomar fotos para descubrir su código de seguridad. Esto se conoce gracias a un archivo que contenía información beta sobre las misiones, que fueron descubiertos en la edición de Nintendo Switch, de la versión definitiva. Una duda que probablemente muchos tuvimos cuando recién iba a salir el remaster, era si el inframundo iba a seguir estando en el juego o no, y aunque en realidad sigue siendo accesible, ahora se ve un poco diferente, pues se ve de color gris, y con algunas nubes, pero además de eso, ya no se puede descender con facilidad, ya que a partir de cierta altura CJ se empieza a desvanecer, hasta que toda la pantalla se queda gris. Por otro lado, el bug de los peatones e interiores que aparecían en los espejos, que casi siempre fue conocido como misterio, aparentemente fue arreglado, o al menos eso pensaría, pues ya no se puede contemplar nada, utilizando la cámara o el rifle. Otro bug que ya no funciona en esta versión, es el que te permitía matar a los conductores de los autos, si entrabas por la puerta del copiloto, y mantenías presionado el botón del freno de mano, o directamente si intentabas acelerar utilizando un mando. Entiendo que esto es un error, pero la verdad es que siempre me gustó utilizarlo, así que en vez de corregir esto, creo que debieron priorizar otras cosas XD. Y ya para terminar con el video, me gustaría mencionar que el mapa también fue ajustado para la versión definitiva, añadiendo detalles que le faltaban al original. No es perfecto, pero la verdad creo que sí mejora bastante en comparación al que tenía. Eso ha sido todo, espero que el video les haya gustado mucho, y si fue así, por favor no olviden dejar su like, y compartirlo con más personas, además de suscribirse y activar la campanita. Nos vemos pronto con más.